Listo, bueno, buenas tardes. A los que puedan prender la cámara, se los voy a agradecer, así tenemos un mayor contacto y es más personalizada. La clase es más humanizada, si se quiere, y no solamente veo los cuadritos en negro. Así que les voy a agradecer que los que puedan y estén en condiciones de hacerlo, lo hagan. El tema que nosotros vamos a ver hoy es uno de los capítulos, se ubica dentro de uno de los capítulos más importantes del derecho administrativo, que es el del acto administrativo. Ustedes ya van a encontrar cargados las clases de lo que es el concepto de acto administrativo. La clase está dividida en dos partes, una primera parte y una segunda parte, y después hay otras clases con otros temas de acto administrativo. Hoy vamos a focalizarnos en concreto a lo que se refiere a la extinción del acto administrativo. Y dentro de la extinción del acto administrativo, a la extinción por razones de ilegitimidad. Es decir, cuando se deja sin efecto un acto administrativo o un contrato porque tiene algún tipo de ilegitimidad o algún tipo de nulidad. ¿Cuál va a ser el esquema? Yo hoy me voy a circunscribir más que a la parte histórica, a ver cuál es el régimen actual de la ley, más que a cómo ha sido la evolución en general. Primero voy a hacer una clarificación terminológica. Clarificación terminológica. En segundo lugar, sí, vamos a ver de una manera muy breve, perdón, acá quise poner la evolución, el régimen de extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad. Y en tercer término, vamos a ver el régimen en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Obviamente lo más importante es este tercer punto que estoy marcando acá. Entonces, comenzamos con el punto 1. Lo primero que quiero hacer es una clarificación de tipo terminológica. ¿Por qué? Porque van a ver que algunos autores hablan de revocación, otros hablan de anulación, y muchas veces se están refiriendo a cosas distintas. Para distinguir lo que es la revocación del acto administrativo, de la anulación del acto administrativo, hay distintos criterios que utilizan los autores y también las distintas leyes. En primer lugar, hay un criterio de tipo subjetivo. Un criterio de tipo subjetivo. Y entonces este criterio subjetivo dice que la revocación, se habla de revocación, cuando la extinción del acto la hace el Poder Ejecutivo. Y esa extinción del acto puede ser tanto por razones de ilegitimidad, porque el acto es ilegítimo, o de oportunidad, mérito o conveniencia. Las formas anormales de extinción del acto administrativo son por ilegitimidad, es decir, lo dejo sin efecto porque el acto es ilegítimo, que es lo que vamos a ver hoy, o también porque existen razones de oportunidad, mérito o conveniencia que llevan a su extinción. Entonces, según este primero subjetivo, se habla de revocación cuando lo hace el Poder Ejecutivo, y la puede hacer por cualquiera de los dos motivos. En cambio, se habla de anulación cuando la hace el Poder Judicial, la realiza el Poder Judicial. Y si la realiza el Poder Judicial, solo es posible por razones de ilegitimidad, porque el Poder Judicial no puede dejar sin efecto un acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, porque estaría violando el principio de división de poderes. Las cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia le corresponden al Poder Ejecutivo. Y luego tenemos, es decir, acá tiene en cuenta el sujeto, ¿no?, que realiza la extinción. Y luego tenemos un criterio material, que no se fija en quién extingue el acto administrativo, sino que se centra en los motivos. Es decir, la clasificación es según los motivos por los que se extingue el acto administrativo. Entonces, según este criterio,
La revocación es por oportunidad, mérito o conveniencia. Se asocia la expresión revocar un acto administrativo a cuando lo es por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, que en este caso únicamente lo va a poder hacer el Poder Ejecutivo, la revocación. Y en segundo lugar, la anulación es por razones de ilegitimidad. Y en este caso, ¿quiénes van a poder anular por ilegitimidad? Pregunto. ¿Quién podría anular por ilegitimidad? ¿El Poder Ejecutivo podría? ¿Qué El les Poder parece? Judicial también. El Poder Judicial seguro podría anular por ilegitimidad. Tengo que bajar el brillo porque me queda poca batería. El Poder Judicial seguro. Y el Poder Ejecutivo también. Entonces, tengan en cuenta que hay algunos autores que siguen un criterio subjetivo para diferenciar la revocación de la anulación y dicen, bueno, se revoca cuando lo hace el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo puede revocar un acto por razones de ilegitimidad o por oportunidad, mérito o conveniencia. Y puede anular el Poder Judicial y solo lo puede hacer por razones de ilegitimidad. Mientras el otro criterio, el material, para diferenciar la revocación de la anulación, no tiene en cuenta el sujeto, sino el motivo. Entonces dicen, cuando se revoca por oportunidad, mérito o conveniencia, es revocación y le va a corresponder al Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial, acuérdense, no puede dejar sin efecto por oportunidad, mérito o conveniencia, y la anulación es por razones de ilegitimidad, y la va a poder hacer el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos sigue el criterio subjetivo. Nosotros en la cátedra seguimos el criterio material. De todos modos, para evitar confusiones, siempre yo voy a aclarar, voy a decir, se revoca por oportunidad, mérito o conveniencia, o se revoca por ilegitimidad, o se anula por razones de ilegitimidad. Siempre les voy a aclarar a qué me estoy refiriendo para evitar confusiones. Es decir, cuando yo vaya hablando no va a haber duda de cuál es el motivo por el que se extingue el acto administrativo. Nosotros hoy nos vamos a referir entonces a la extinción por razones de ilegitimidad. ¿Qué es la extinción por ilegitimidad? La extinción por ilegitimidad tiene lugar cuando la administración pública extingue el acto administrativo, es decir, dispone el cese de los efectos del acto administrativo, el cese definitivo de los efectos del acto administrativo, por ser contrario al ordenamiento jurídico. Digamos, es una forma de extinción del acto administrativo. Y esta es una prerrogativa que aparece en la bolilla 1, ¿no? La facultad, la potestad que tiene la administración pública de anular sus propios actos, es decir, de volver sobre sus propios actos. Dicta un acto administrativo en su propia sede y luego declara si es contrario al ordenamiento jurídico, con ciertos límites, como vamos a ver ahora, lo puede anular. Por ejemplo, si se me otorgó el título de abogado y no había cumplido con todos los requisitos porque me faltaba una materia, puede anular ese título de abogado por razones de ilegitimidad. Lo mismo si se otorga una jubilación y no tenía, en el caso de los hombres, 65 años de edad y 30 años de aporte, podría anularse esa jubilación, con ciertos límites como vamos a ver ahora. ¿Cómo fue de manera muy rápida la evolución? En una primera etapa no había límites. No había límites para que el Poder Ejecutivo anulara por ilegitimidad sus actos. Es decir, en cualquier momento podía declarar la nulidad de un acto administrativo, sin ningún tipo de límite.
Luego existe una segunda etapa, que es una etapa que se inicia jurisprudencialmente, que es donde se crea la figura de la cosa juzgada administrativa. La figura de la cosa juzgada administrativa, que aparece sistematizada en un caso muy importante de la Corte, que es Carman de Cantón. En este caso y en otros que le sucedieron, la Corte desarrolla esta idea de cosa juzgada administrativa que hace un paralelismo, que no es igual, ¿no? Pero un paralelismo con la cosa juzgada judicial. La cosa juzgada judicial es cuando ya no puede ser revisada judicialmente esa decisión. Y se hablaba de cosa juzgada administrativa cuando ese acto administrativo, cuando el acto administrativo no podía ser revisado, anulado en sede administrativa. Por eso se hablaba de cosa juzgada administrativa. Es un acto administrativo que no podía ser anulado, revisado en sede administrativa. Por eso se habla de cosa juzgada administrativa, porque era en sede administrativa. Es como un paralelo con la cosa juzgada judicial. Hoy decir que el acto administrativo hace cosa juzgada administrativa es lo mismo que decir que tiene... Uy, esperen que se desconectó. Lo mismo que decir que tiene estabilidad. Ahí volvió. Ahí ven de vuelta la pantalla. ¿Vuelven a ver la tablet? Sí, se vuelve a Sí, ver. profe. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que tiene estabilidad. La estabilidad, si se les pregunta en qué consiste la estabilidad del acto administrativo, la estabilidad del acto administrativo es la imposibilidad de anular en sede administrativa un acto administrativo por razones de ilegitimidad. Es decir, el acto administrativo es estable cuando no se lo puede anular en sede administrativa por razones de ilegitimidad. La jurisprudencia de la Corte señaló que cuando se cumplían 8 requisitos, si se cumplían 8 requisitos, el acto hacía cosa juzgada administrativa y no se lo podía anular. ¿Cuáles eran los requisitos? Ahí está. ¿Cuáles eran esos requisitos? Es decir, de nuevo, se daban estos requisitos, el acto administrativo no podía anularse en sede administrativa. Primero, inexistencia de ley que autorizara la anulación. Inexistencia de ley que autorizara la anulación. Es decir, en cualquier caso, por contrario a lo que estoy diciendo, si había una ley que autorizaba la anulación, se podía anular. Entonces decía la Corte, lo primero es que no tiene que haber una ley que autorice la anulación. Si hay una ley que la autoriza, se puede anular. Segundo, que el acto fuera regular. ¿Qué significaba que fuera regular? Que tuviera una nulidad relativa. Que tuviera una nulidad relativa. Al revés, si el acto era nulo de nulidad absoluta, se lo podía anular. Tenía que tener una nulidad relativa. Si se daba ese requisito junto con los demás, no se lo podía anular. Tercero, que hubiera generado derechos. ¿Qué significa esto? Que si el acto, en lugar de generar derechos, afectaba al particular, era un acto de gravamen, se podía anular. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la teoría de la cosa juzgada administrativa se desarrolla como una garantía del particular, es decir, es a favor del particular. Por lo tanto, si el acto a mí me afectaba, por ejemplo, me habían impuesto una sanción, iba a poder anularse en sede administrativa. Si había generado derechos y se daban los otros requisitos que vamos a ver, no podía anularse en sede administrativa. Cuarto requisito, dice la Corte,
que el acto hubiese causado estado. Que hubiese causado estado en la jurisprudencia de la Corte de ese momento, no hoy, esto es importante, en ese momento, no hoy, que hubiese causado estado era sinónimo de notificado. El quinto requisito es que fuera unilateral. Es decir, que si el acto era bilateral, se podía anular. ¿Cuáles son los actos bilaterales? ¿Cuál sería un acto bilateral? A cualquiera le pregunto. Es decir, que no sea unilateral, que sea bilateral. Un contrato. Claro, muy bien, Micaela, un contrato. Es decir, que sea unilateral. Por lo tanto, esto era distinto del contrato. Si era un contrato, se iba a poder anular. Sexto, que fuera particular. Es decir, que produjera efectos jurídicos individuales. Que produzca efectos jurídicos individuales. Es decir, no un acto de alcance general que afecte una pluralidad indeterminada de personas. Séptimo, que sea el resultado de una facultad reglada. Reglada, es decir, lo contrario a una facultad discrecional. Si era una facultad reglada, acuérdense que en la otra bolilla habíamos visto que la facultad es reglada cuando el acto, es decir, ¿qué es la actividad reglada? La actividad reglada es aquella en la cual el acto que tiene que dictar la administración pública viene predeterminada por la norma atributiva de competencia. Es decir, viene predeterminada de modo exhaustivo, agotador, por la norma atributiva de competencia. Entonces, por ejemplo, el otorgamiento, el que les puse, del título de abogado es una actividad reglada. Si ustedes cumplieron con todos los requisitos que establece el reglamento de la facultad para que se les otorgue el título de abogado, eso es reglado. Si ustedes cumplieron con todo, no puede la administración pública decir, ah, no les otorgo el título de abogado, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, porque ya hay demasiados abogados, supongamos. Lo mismo pasa con el ejemplo que les puse de la jubilación. Si yo tengo los 30 años de edad y los 65 años de aportes, no puede la administración pública no otorgarme la jubilación, diciendo, bueno, por razones presupuestarias no le concedo la jubilación. No, porque eso es reglado. Contrario a la discrecional. En la discrecional es la norma que atribuye la competencia la que le otorga a la administración la posibilidad de optar entre soluciones igualmente válidas, entre indiferentes jurídicos. Por ejemplo, en una licitación pública, elegir a la oferta más conveniente. Eso es discrecional para la administración. Decir que es lo más conveniente para el interés público es discrecional. Y el octavo requisito es que provenga de la administración activa. La administración activa. ¿Qué significa la administración activa? Es decir, que no sea de la administración jurisdiccional, es decir, cuando la administración pública actuaba en ejercicio de facultades jurisdiccionales, cuando resolvía, por ejemplo, cuando resolvía un conflicto. Porque se dice, cuando la administración pública actuaba en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales, ahí se aplicaban las reglas de la cosa juzgada judicial. Entonces, recapitulando, había una primera etapa donde siempre se podía anular el acto administrativo. Entonces, supónganse que había un acto administrativo que a mí me favorecía, que me otorgaba un derecho, la administración pública lo podía anular en cualquier momento. Luego hay una segunda etapa donde se empieza a restringir esta facultad anulatoria de la administración y se habla de la cosa juzgada administrativa, y donde se establecen ciertos requisitos. Dice, bueno, si no hay una norma que autorice la anulación, si el acto es regular, es decir, que tiene una nulidad relativa, si generó derechos,
si causa estado, es decir, que fue notificado, si es unilateral, es decir, que no se trata de un contrato, si es particular, que produce efectos jurídicos individuales, si es el resultado de una facultad reglada y proviene de la administración activa, si se dan estos 8 requisitos, no se puede anular. Se generaba cosa fojada administrativa, el acto adquiría estabilidad. En este escenario llegamos a una tercera etapa, que es la de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es decir, cuando aparece la ley. Esto que voy a explicar ahora es fundamental. ¿Cuál es el régimen de extinción por ilegitimidad en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos? La ley hace la siguiente distinción. Habla, por un lado, del acto irregular y por el otro del acto regular. Entonces, la ley sostiene: el acto irregular es el nulo de nulidad absoluta, según lo vemos en la bolilla del régimen de nulidades. El acto regular pueden ser dos cosas: el que no tiene vicios y el que tiene una nulidad relativa. Obviamente, si estamos hablando de la extinción por ilegitimidad, acá nos vamos a estar refiriendo, cuando hablamos del acto regular, al que tiene una nulidad relativa, porque si no tiene vicios, no lo voy a poder anular por ilegitimidad. Si no tiene ningún vicio, es decir, que es válido, no lo voy a poder anular por ilegitimidad. Por lo tanto, acá nos vamos a estar refiriendo a aquel acto que tiene una nulidad relativa. ¿Cómo es el régimen entonces? Supongamos que hay un acto nulo de nulidad absoluta. Esto está en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y hay un acto nulo de nulidad absoluta. El acto nulo de nulidad absoluta debe ser anulado en sede administrativa. El acto nulo de nulidad absoluta debe ser anulado en sede administrativa. Es decir, se dictó un acto nulo de nulidad absoluta. Volvemos al ejemplo que les di antes. Hay un caso de la Corte que se llama Hochbaum con H, que está en el programa. Por ejemplo, se le otorgó el título de médico a una persona que en realidad había falsificado la libreta de notas. Bueno, ese título que se otorgó es nulo de nulidad absoluta, porque tiene un vicio grave en uno de sus elementos. Uy, esperen que se me... Ahí está. El acto nulo de nulidad absoluta debe ser anulado en sede administrativa. Es decir, que el principio es la inestabilidad. El principio es la inestabilidad. El acto nulo de nulidad absoluta no tiene estabilidad. En principio puede ser anulado. Salvo, dice la ley, tres cosas: que estuviese firme, se me desconectó, ¿no? A ver. Que estuviese firme, consentido y hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Salvo que estuviese firme, consentido y hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Esto dice la ley. La ley acá tiene un problema conceptual, porque habla de firme y de consentido. ¿Y cuál es el problema conceptual que tiene? Y acá voy a hacer algunas aclaraciones terminológicas para que vean la confusión que tiene la ley, que es un problema. ¿Por qué?
Porque el acto firme, ¿cuándo hay un acto, me pregunta, ¿cuándo hay un acto administrativo firme? Respuesta, un acto administrativo es firme, primero cuando está consentido. Y puede estar consentido de manera expresa. Me presento en el expediente con un escrito que diga que vengo a consentir el acto administrativo, entonces quedó consentido, por lo tanto firme, o tácita. Por ejemplo, no presento los recursos administrativos en tiempo. Se me vence el plazo para presentar el recurso, se entiende que hay un consentimiento tácito, porque no lo impugna en tiempo. Y en segundo lugar, el acto puede quedar firme cuando no existen más recursos administrativos y judiciales posibles. Es decir, si ya agoté todos los recursos administrativos y todos los recursos judiciales. Digamos, ya agoté toda la parte administrativa y la parte judicial. Cuando existe, ¿qué cosa? Si ya no me quedan más recursos judiciales. ¿Qué pasa cuando ya no puedo recurrir más una sentencia? Que hace un ratito lo nombramos. ¿Qué es lo que hay? Cosa juzgada judicial. Cosa juzgada judicial. Eso es firme. Entonces, fíjense cuál es el problema de la ley, que dice firme y consentido. Y en realidad, la firmeza, perdón, el consentimiento es una forma en la cual el acto puede quedar firme. Es decir, el consentimiento es una especie de la firmeza, es una de las formas por las cuales el acto puede quedar firme. Por eso no tiene sentido hablar de firme y consentido. Que no hay que confundirlo esto con el acto que causa estado. Hoy, el acto que causa estado se entiende que es aquel que está en condiciones de ser impugnado judicialmente. Que puede ser impugnado judicialmente. Es decir, cuando ya agoté la vía administrativa, ya agoté la instancia administrativa y puedo interponer la demanda judicial. Ese es el acto que causa estado. No es lo mismo que firme. No es lo mismo que firme. ¿Y por qué? Y esto lo vamos a ver ahora. Si el acto que está firme no puede causar estado, porque ya está firme, no puedo acudir a la justicia. Por lo tanto, no causa estado. No está en condiciones de ser impugnado judicialmente. Ahora, el acto que causa estado no tiene que estar firme. Al revés de lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, al contrario de lo que acabo de mencionar. Bueno, hasta acá, esta parte de acá arriba, lo que dice... Ah, perdón. Y el tercer punto es que hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Para la ley, no alcanza con que se hubiesen generado derechos, sino que además se tienen que haber empezado a cumplir. Por ejemplo, si firmé un contrato de obra pública, no alcanza con que haya firmado el contrato de obra pública, sino que haya comenzado a ejecutarlo, que haya puesto el primer ladrillo, si quieren. Hay un caso, hay varios casos donde la Corte entiende que el caso Miragaya, donde la Corte dice, sí, este acto administrativo le generó un derecho. En el caso de Miragaya tenía derecho a poder comenzar con emisiones radiales, se había otorgado una licencia de radiodifusión, pero no había comenzado a emitir concretamente las emisiones radiales. Por lo tanto, el acto había generado derechos, no se estaban cumpliendo, no se habían comenzado a ejercer, se puede anular el acto administrativo.
Y en segundo lugar, bueno, este es el régimen, así como está en la ley, pero que lo vamos a contemplar, del acto administrativo irregular. ¿Qué pasa con el acto regular? Es decir, aquel que tiene una nulidad relativa. El acto anulable de nulidad relativa no puede ser anulado de oficio por la administración pública. Acá siempre estamos hablando de extinción por ilegitimidad en la NPA por la administración pública, ¿no? No puede ser anulado en sede administrativa por razones de ilegitimidad. Por lo tanto, el principio es la estabilidad. Entonces, en el acto nulo de nulidad absoluta, la regla es que debe ser anulado en sede administrativa. Mientras que en el acto anulable de nulidad relativa, la regla es que no puede ser anulado en sede administrativa. Salvo, dice la ley, es decir, sí se puede anular en tres supuestos. Primero, que el acto hubiese sido otorgado a título precario. La ley dice expresa y válidamente a título precario, es decir, un acto administrativo precario. Segundo, se va a poder anular cuando el particular conozca el vicio, o conociera, vamos a decirlo bien, conociera el vicio del acto administrativo. Conociera el vicio del acto administrativo. Y tercero, cuando la anulación lo favorezca sin generar perjuicios a terceros. Sin generar perjuicios a terceros. Si el acto fue otorgado a título precario, o el particular conocía el vicio del acto administrativo, o la anulación lo favorece sin perjudicar a terceros, el acto puede ser anulado. ¿Qué significan estas tres cosas? Primero, ¿qué es el precario administrativo? ¿Cuándo un acto administrativo se considera precario? Un acto administrativo es precario cuando puede ser revocado en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, puede ser revocado en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, y lo que viene ahora es lo importante, y subrayenlo, pero sin generar derecho a indemnización alguna. Es decir, el acto administrativo es precario cuando puede ser revocado en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, esta es la regla para los actos administrativos también, pero no genera derecho a indemnización. El precario administrativo tiene lugar o se utiliza cuando la administración pública dicta un acto, pero para permitir una actividad, pero como una mera tolerancia por parte de la administración pública. Es decir, se toma una determinada actividad que no requiere mayores inversiones y que por eso también puede revocarse por oportunidad en cualquier momento. Ejemplo, si hay un puesto de diario, los puestos de diarios en la vereda o los puestos de flores en la vereda, esos actos administrativos que se otorgan los permisos son precarios. ¿Qué significa? Que en cualquier momento, sin derecho a indemnización, se puede dejar sin efecto el permiso para poner el puesto de diarios o el puesto de flores. ¿Por qué? Porque aquel que ocupa con un puesto de diarios o un puesto de flores la vereda está ocupando un espacio de un bien del dominio público. Es decir, se tolera que un particular de manera exclusiva esté utilizando un bien del dominio público. Pero si luego se necesita ese espacio, se revoca el permiso. Por ejemplo, si hay un puesto de flores y ahí se quiere poner una parada de colectivo, se revoca el permiso para obtener el puesto de flores por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, sin derecho a indemnización. Lo mismo las sillas de los bares o de los restaurantes en las veredas. Eso requiere un acto administrativo que lo autorice, pero es precario.
¿Por qué? Porque están utilizando un bien del dominio público, excluyendo al resto, y que la administración tolera. Si luego ahí de nuevo se quiere poner una parada de colectivo, se revocará el permiso. Ahora, acá lo importante es que en la definición que les acabo de dar de precario, la vinculación tiene que ver con la revocación por oportunidad, mérito o conveniencia. Es decir, la precariedad del acto administrativo hace la revocación por oportunidad. No tiene nada que ver la precariedad del acto administrativo con la anulación por ilegitimidad. Por lo tanto, que la ley hable acá de precario no tiene sentido. De nuevo, ¿por qué no tiene sentido? Porque la precariedad tiene que ver con la... Perdón, la precariedad tiene que ver con la revocación por oportunidad. Hace a esto, que se puede revocar sin derecho a indemnización, y no a la ilegitimidad. Independientemente de la sustancia del acto administrativo, sea precario o no sea precario, si tiene algún vicio lo voy a tener que poder anular. Voy a pasar al tercero, porque el más importante es el segundo y le quiero dedicar más tiempo. Dice que la anulación favorezca sin generar perjuicios a terceros. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto antes de que el acto administrativo, ¿dónde está? Hubiese generado derechos y en la idea de que es una garantía del particular. ¿Qué significa? Que si la anulación lo favorece al particular, se va a poder anular el acto administrativo, porque otra vez, la imposibilidad de anular es una garantía a favor del particular. La imposibilidad de anular es una garantía a favor del particular. Por lo tanto, si la anulación lo favorece y no perjudica a terceros, no genera daños a terceros, se va a poder anular. Y el segundo punto, digamos, la segunda excepción, que es la más importante y es central, es medular, es clave, es fundamental, es que se puede anular cuando el particular conoce el vicio del acto administrativo. Es decir, si el particular conoce el vicio del acto administrativo, se puede anular. ¿Qué significa que el particular conoce el vicio del acto administrativo? ¿O cuándo puede decirse que hay conocimiento del vicio? Algunos autores dicen solo cuando hay connivencia dolosa. Es decir, solo cuando connivencia dolosa. Entonces dicen, solo se configura el conocimiento del vicio. Solo se configura el conocimiento del vicio que permite anular el acto administrativo cuando hay connivencia dolosa entre el particular y la administración pública. Ejemplo, pago de una coima. Si el particular pagó una coima para que se dicte un acto administrativo, obviamente conoce el vicio del acto administrativo. No puede decir, ah, no conocía el vicio. Segundo supuesto, cuando hay dolo del particular. Entonces hay autores que dicen, no solo se va a configurar cuando hay connivencia dolosa, sino también cuando hay dolo del particular. Ejemplo, el del supuesto médico que les mencioné recién, que falsifica el acta, se pone que aprobó materias que no aprobó y se les dicta el título de médico. Obviamente él no puede decir, ah, no sabía que no conocía el vicio del acto administrativo. O, por ejemplo, presenté una constancia trucha, una constancia falsa para que me otorguen un determinado beneficio. Yo después no puedo decir, ah, no conocía el vicio del acto administrativo. Y luego hay otros autores, entre los que me incluyo, que dicen, cuando hay connivencia dolosa, cuando hay dolo, pero alcanza con el mero conocimiento. Es decir, por supuesto que cuando hay connivencia dolosa se considera configurado el conocimiento del vicio. Y por supuesto que cuando hay dolo se considera configurado el conocimiento del vicio. Pero también cuando simplemente el particular conocía el vicio del acto administrativo. Ahora, acá, cuando hablamos del mero conocimiento,
tenemos que distinguir cuando el vicio se vincula con cuestiones de hecho, ¿sí? Con cuestiones fácticas, la administración debe probar ese conocimiento. Es decir, no se presume el conocimiento. Alcanza con que simplemente lo conozca. Pero si el vicio se vincula con una cuestión fáctica, la administración debe probar que lo conocía. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta cuando el vicio se vincula con una cuestión de derecho. Algunos autores dicen, bueno, como el derecho se presume conocido por todos, si hay un vicio vinculado con una cuestión de derecho, se presume el conocimiento del vicio. Este es un problema, porque si yo digo que como el derecho se presume conocido por todos, debo presumir también que se conoce el vicio, y entonces siempre se va a poder anular el acto administrativo por conocimiento del vicio, porque la administración va a argumentar, bueno, el particular conocía el vicio, y conocía el vicio porque estaba vinculado con una cuestión de derecho, y el derecho se presume conocido por todos. Sin embargo, más allá de que esta presunción es necesaria para la convivencia, pero sabemos que no es así, sin embargo, hay que tener en cuenta dos principios. Uno es el de la buena fe. Yo tengo que partir de la buena fe del particular. Entonces voy a decir, si el particular hubiese conocido el vicio del acto administrativo, lo hubiese puesto de manifiesto. Y dos, lo que vemos en el programa, la presunción de legitimidad. Esto es, hay una presunción del acto administrativo que se presume que fue dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el particular indudablemente va a poder argumentar, bueno, confía en la presunción de legitimidad del acto administrativo. No podés decir que conocía el vicio. Entonces, si hay un vicio vinculado con una cuestión de derecho, teniendo en cuenta la buena fe del particular y la presunción de legitimidad, no puedo presumir que el particular conocía el vicio del acto administrativo, salvo que el vicio fuera manifiesto. Salvo que el vicio fuera manifiesto. Si el vicio es manifiesto, cae la presunción de legitimidad. Y en ese caso el particular no puede decir, desconocía el conocimiento, si el vicio es manifiesto. Por supuesto, para determinar el carácter manifiesto del vicio, vamos a tener que tener en cuenta las condiciones del particular. Lo que es manifiesto para uno no es manifiesto para otros. Es decir, para un particular que no es abogado, que actúa sin patrocinio letrado, puede que un determinado vicio no sea manifiesto. Ahora, para una empresa que está acostumbrada a tratar con la administración pública, que tiene un abogado atrás, un estudio jurídico atrás, y ahí puede ser que el vicio aparezca manifiesto para esa empresa y no para el particular. Bien, volvemos acá. Entonces, el acto regular, como regla, es la estabilidad, no puede ser anulado, salvo que el acto sea otorgado expresa y válidamente a título precario, que el particular conozca el vicio o que la anulación lo favorezca y no perjudica a terceros. Esto es lo que dice el artículo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Este cuadro que les acabo de mencionar es el que surge de la letra de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es lo que surge de la letra. Pero así como está expuesto, tiene una incoherencia muy grande, muy importante. ¿Por qué? Y anótense esto y después lo vamos a explicar. ¿Cuál es la incoherencia importante que tiene? Que así como está expuesto en la ley, el inconveniente que se da es que termina teniendo más estabilidad, esto es lo importante, termina teniendo más estabilidad el acto nulo de nulidad absoluta que el acto anulable de nulidad relativa. Reitero, el problema acá es que termina teniendo más estabilidad el acto nulo de nulidad absoluta o irregular que el acto anulable de nulidad relativa o regular. Les pongo un ejemplo.
si tenemos un contrato de obra pública que se adjudicó porque el particular pagó una coima. Ese es un caso, un acto nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque pagó una coima. Ese contrato debería ser anulado en sede administrativa. Debería ser anulado en sede administrativa. Salvo que estuviese firme, consentido y hubiese generado derechos que se estén cumpliendo. Si el particular comenzó con la ejecución de la obra, el acto va a estar firme, va a estar consentido, y le genera un derecho que ya se está cumpliendo. Por lo tanto, no se podría anular en sede administrativa. No podría ser anulado en sede administrativa. Entonces, quédense con esta idea. Un contrato de obra pública que es nulo de nulidad absoluta, que es el resultado de una coima, según la letra estricta de la ley, no podría ser anulado. Lo cual es, si lo dejamos ahí, sería bastante grave. Ahora pensemos en un acto regular. Un ejemplo, un acto dictado con incompetencia en razón del grado, y estaba permitida la delegación. Es decir, el acto lo dicta el secretario, y debió haber sido dictado por el ministro. Ahí lo que hay es una incompetencia en razón del grado. Esa incompetencia determina una nulidad relativa. Cuando hay una incompetencia en razón del grado y la delegación está permitida, la nulidad es relativa. Entonces pensemos que hay un acto dictado con incompetencia en razón del grado. No puede ser anulado. Pero supongamos que el particular conocía el vicio del acto administrativo, es decir, sabía que estaba siendo dictado por un funcionario incompetente en razón del grado. Ese acto podría ser anulado. Es decir, a pesar de ser regular y tener estabilidad, podría ser anulado, perdería esa estabilidad porque el particular conocía el vicio. Y fíjense la paradoja que se da, que podríamos tener un contrato nulo de nulidad absoluta, que es el resultado de una coima, que no lo podría anular en sede administrativa porque ya es que no hay derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Pero podría tener un acto anulable de nulidad relativa, con un vicio menor, pero como el particular conocía el vicio, sí podría ser anulado. Acá está la incoherencia. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte en el caso Almagro y es lo que entiende la mayoría de la doctrina? ¿Qué es lo que se dice? Y anotemos este principio, que después lo vamos a explicar, que las excepciones a la estabilidad, esto es importante, ¿eh? Las excepciones a la estabilidad del acto regular se trasladan a la estabilidad del acto irregular. Este es el principio. Las excepciones a la estabilidad del acto regular se trasladan a la estabilidad del acto irregular. ¿Qué quiere decir esto? En concreto, que estas excepciones que están acá, estas son las excepciones, porque son el salvo, las excepciones a la estabilidad. Estas excepciones se trasladan a la estabilidad del acto regular. Entonces, ¿cómo quedaría el cuadro? Quedaría de la siguiente manera. Esto es lo que dijo la Corte en el caso Almagro. El acto irregular, es decir, el nulo de nulidad absoluta, debe ser anulado en sede administrativa. Debe ser anulado en sede administrativa. Salvo que esté firme, consentido y hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Salvo, es decir, sí se puede anular, que el acto hubiese sido otorgado expresa y válidamente a título precario, que el particular conozca el vicio, o que la anulación favorezca sin generar perjuicios a terceros. Es decir, es la excepción de la excepción. Entonces, a la pregunta, ¿cómo es el régimen de extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad en sede administrativa? ¿Cuál es el régimen? Pregunta, ¿cómo es el régimen de extinción? ¿Cómo es el régimen de la anulación de oficio? La respuesta es, el acto nulo de nulidad absoluta, el irregular,
debe ser anulado en sede administrativa. Por lo tanto, el principio es la inestabilidad, salvo que el acto estuviese firme, consentido y hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso no lo puede anular la administración pública, tiene que ir a la justicia para que se anule. No lo puede anular y tiene que ir a la justicia a través del proceso de lesividad. Salvo, es decir, lo podría anular, a pesar de estar firme, consentido y haber generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, si el acto fue otorgado expresa y válidamente a título precario, el particular conocía el vicio, la anulación lo favorece sin generar perjuicios a terceros. Eso por un lado. Y por el otro, el acto administrativo regular, es decir, el que tiene una nulidad relativa, no puede ser, como regla, anulado en sede administrativa. Es decir, el principio es la estabilidad. Salvo, es decir, puede anular un acto anulable de nulidad relativa si el acto fue otorgado expresa y válidamente a título precario, o conociera el vicio del acto administrativo, o la anulación lo favorezca sin perjudicar a terceros. Y acá cobra coherencia el régimen. Volvemos al ejemplo del contrato de obra pública, que es el resultado de una coima. Si se pagó una coima para que se adjudique el contrato de obra pública, el acto es nulo de nulidad absoluta. Como regla debería ser anulado. Ahora, ese contrato de obra pública, si comencé a ejecutar la obra pública, está firme, consentido y que los derechos subjetivos se están cumpliendo. Por lo tanto, parecería que no lo puedo anular en sede administrativa. Pero, como el particular conocía el vicio del acto administrativo, porque no puede desconocer que pagó una coima y que eso es ilegítimo, lo puedo anular en sede administrativa, sin necesidad de acudir a la justicia. Y esa conclusión que surgía de la letra de la ley queda con esta interpretación superada. Bien, entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Hicimos la clarificación terminológica entre la revocación y la anulación, vimos cómo fue evolucionando, donde había una primera etapa en la que se podía anular sin límites, la administración pública no tenía límites. Luego aparece una segunda etapa donde se crea la teoría de la cosa juzgada administrativa, es decir, que el acto adquiría estabilidad, fundamentalmente a partir del caso Karman de Cantón, donde se establecen 8 requisitos. Si se cumplían esos 8 requisitos, el acto no podía ser anulado. Y luego hay una tercera etapa que es el de la ley. En el esquema de la ley, el acto nulo de nulidad absoluta debe ser anulado en sede administrativa, el principio de la inestabilidad, salvo que el acto estuviese firme, consentido, hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso debería acudir a la justicia, salvo, es decir, podría anularlo, si el acto era precario, conocía el vicio del particular o lo favorecía sin perjudicar a terceros. Mientras que el acto irregular, como regla, no puede ser anulado, por lo tanto el principio es la estabilidad, salvo los 3 casos que vimos: que el acto hubiese sido otorgado a título precario, que el particular conociera el vicio y no hubiese generado derechos, y la anulación lo favorezca sin generar perjuicios a terceros. Bueno, ese es el régimen entonces de la extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad. ¿Hay alguna duda? ¿Algo en lo que no me expliqué bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en lo que no fui claro? ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Micaela, Facundo, Ana, Sofía Antonella, Melina o María Gabriela. ¿Fui claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué tal, profesor? No, por mi parte no, la verdad que ha sido muy claro. Es un tema que por ahí era un poco rebuscado, pero logré entenderlo bien. Es un tema difícil, por eso le quería dedicar una clase especial Sí, por ahí medio a esto, ¿no? confuso. Mm, Sí, sí, es complejo de entender y leyendo la ley exclusivamente no se entiende. ujú. Por eso traté de simplificarlo lo más posible con los cuadros que le mostré, ¿no? Para que tratar de aclararlo un poco. Bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta?
¿no? Bueno, No, entonces, profesor, está bien. Ya con esa cuestión de explicar la cuestión terminológica del tema de firme, consentido, eso ayudó bastante igual. bien, bueno. Me alegro entonces. Terminamos. Cualquier duda me la plantean a través del foro. Seguimos en contacto como siempre a través del foro. Y bueno, nos vemos entonces. Que tengan buena Bueno, tarde. gracias igualmente. Igualmente, Hasta hasta luego. luego.